Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Un saludo y un gran abrazo a cada uno de ustedes, a los que me conocen, a los que no me conocen también. Bueno, de nuevo por aquí y trayendo una nueva palabra. Esta palabra es una palabra que, bueno, yo siempre pienso en todo lo que he vivido y en lo que me define y en lo que nos define como personas, ¿no? Pero aquí tengo un tema, lo que nos define a nosotros como cristianos. ¿Qué define a un cristiano? Muchos pensamos que al cristiano se le define porque lo vemos cada 8 días en las iglesias o porque por su manera de vestir, por su manera muy bonita de cantar o de orar. No estoy diciendo que eso no define a un cristiano, pero eso es como una de las características de un cristiano, ¿no? Pero en realidad eso no es lo que define a un cristiano. Es como digo, es una característica, pero no es lo que realmente nos define como cristianos. Entonces quiero hablar un poquito sobre esto porque tengo muchas anécdotas sobre cosas que me han pasado en la vida, sobre pensar, ¿no? En las apariencias que he visto y de verdad lo que me he encontrado. Yo recuerdo mucho que cuando tenía más o menos la edad de 15 años, estuve estudiando, eh, empecé a estudiar en la nocturna. Empecé a hacer un trabajo de día, pero empecé a estudiar en la nocturna y yo me había apartado de la iglesia, pero tenía mis principios, ¿no? Mis principios que me habían enseñado desde niña. Entonces usaba pantalones de jeans y recuerdo que los pantalones de jeans los más cortos eran hasta un poquito más arriba de la rodilla. Mis blusas normales, un poco larguitas, pero normales. Y cuando entré a este colegio, no desde la nocturna, vi una chica que era de una iglesia, no voy a decir qué iglesia, pero era una iglesia. Y cuando yo la vi, sentí un poco de vergüenza por mí, porque yo decía, bueno, yo siendo que conocía y tenía mis principios, ¿no? De cristiana, porque el hecho de que me hubiese apartado de la iglesia no quiere decir que me hubiera apartado de Dios. Pero me sentí un poco avergonzada porque yo la vi ella vestida de una manera, o sea, con su cabello bien peinadito, no usaba maquillaje, ni en el rostro ni en las uñas. Sus blusas eran hasta aquí, aunque hiciera calor. Sus faldas tapaban prácticamente los tobillos. Y yo dije, wow, o sea, o sea, si yo me comparo a mí, digo, no, de verdad que esta muchacha ella tenía creo que unos 17 años en ese entonces. Y yo me sentía un poco avergonzada, ¿no? Porque yo decía, yo estoy mostrando las rodillas. Pero más adelante, a través de que fui conociéndola en mi curso, wow, quedé sorprendida porque lo que yo descubrí en ella era realmente una apariencia solo externa. De verdad que cuando yo empecé a conocerla me empecé a sorprender y dije, pero, o sea, yo creo que estoy viendo mal o no lo sé, pero empecé a notar que lo que ella tenía por fuera no era lo que tenía por dentro. Realmente lo que mostraba por fuera no había nada de ella por dentro, era totalmente otra persona. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que la forma de vestir tampoco define a un cristiano ni define a una persona. Yo conozco muchas personas, con todo el respeto lo digo, de saco y corbata y no tienen nada de educación. Conozco chicos vestidos muy sencillos, incluso de pensar de que no tienen educación y tienen más educación que otras personas. Entonces, no es la forma de vestir como nos define a un cristiano, ni el verlo cada 8 días en las iglesias. En las iglesias somos todos santitos, ¿no? Allá todos somos como los ángeles, ¿sí? Bueno, algunos, pero la mayoría. Pero si realmente quieres conocer a un cristiano verdadero, conócelo fuera de la iglesia, conócelo en su vida, en su vida personal. Bueno, no digo que tengas que meterte a su casa a ver sus intimidades, no, me refiero
a cómo es el trato con las otras personas, en su trabajo, si estudia, en su vida cotidiana, ¿no? Porque muchas veces conozco muchas personas que en la iglesia son unos y afuera son otros, o sea, que se pueden tener doble vida, ¿no? Vivir una apariencia de algo que no es. Y es precisamente por eso, porque como nos han enseñado a que el cristianismo es de reglas y reglas, que tienes que vestirte, que tienes que hablar, que tienes que decir, que tienes que portarte, entonces muchas personas no están viviendo una vida literalmente real, sino que están viviendo una vida de apariencia, pues obviamente para poder estar dentro de esa iglesia, porque de hecho hay iglesias que hay requisitos, ¿no? En los que tenemos, en los que nos exigen el cómo vestir, o si no podemos ir con maquillaje, o etcétera. Entonces muchas personas lo que hacen es eso, ¿no? Vivir doble vida, pero el Señor no quiere eso. Porque aunque nosotros tengamos esa doble vida, el Señor sí conoce nuestra vida verdadera y conoce nuestros corazones. Así que, como les digo, ¿qué define un cristiano? Hay muchos versículos en la Biblia. Y realmente, como lo que digo, es tan sencillo y es un cambio de vida, ¿no? Es la manera como vive una persona, cómo tratas a una persona. Qué ejemplos, porque el Señor Jesucristo en su palabra nos deja un manual de convivencia, ¿no? Un manual, y dice que seamos imitadores de Cristo. Cristo fue una persona y sigue siendo amoroso, tierno, compasivo. Bueno, en algunos momentos él decía la verdad, pero él, entre todo eso, siempre enseñaba a amar a los demás. Y hay miles de versículos, incluso en Romanos 12, es un capítulo donde prácticamente nos dice cómo es vivir, cómo vivir la vida cristiana. Entonces yo les invito nuevamente para que lean la palabra, para que se instruyan a través de la palabra, a través de este manual, cómo vivir una vida cristiana. Lo que yo les decía anteriormente, esa manera de vivir diferente, ¿no? Es un cambio de vida, es un cambio de que si antes era egoísta, ahora dejar de ser tan egoísta, o dejar de ser egoísta y compartir más. Dejar tanto odio, tanto rencor, tanta envidia. Realmente a veces tenemos la posibilidad incluso de ayudar a otras personas y decimos, no, hay que tal que nos falte. O sea, vivimos, decimos que seguimos a Cristo, pero dudamos mucho de Él, ¿no? De que Él pueda proveer. Entonces, ayudar realmente a los que lo necesitan. Y hay muchas veces nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos brindar un pan, un vaso de leche, o lo podemos hacer. Lo que pasa es que siempre estamos pensando en el que nos va a faltar, siempre estamos pensando en eso, pero el Señor tampoco nos exige que tengamos que vender todo para dárselo a otra persona. Lo que dice es amar a otras personas. Pero también la palabra de Dios nos dice que ser hacedores de su palabra, no solamente predicarla, sino también practicarla. Podemos en la iglesia o en alguna reunión hablar muy bonito y decir amémonos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿sí? Yo recuerdo también que en el Padre Nuestro, y siempre me detengo, porque el Padre Nuestro tiene algo por allí que no sé si a todos, pero nos hace reflexionar sobre algo. En el Padre Nuestro, en la oración que nos dejó como un ejemplo a seguir, que no quiere decir que tengamos que repetir lo mismo, pero es un ejemplo a seguir, es una base, donde hay una parte donde dice, Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y digo yo, ¿será que nosotros sí perdonamos a los que nos ofenden? O sea, como que, bueno, yo me detengo allí y digo, bueno, si yo le pido perdón a Dios, así, ¿no? Que Él me perdone así como yo perdono, pues, bueno, ahí tengo que hacer un alto y mirar a ver si realmente yo estoy faltando en eso, ¿no? Entonces, esa es la palabra del Señor, ¿no? Hay muchos versículos que nos enseñan cómo tener una vida cristiana, y no es tan complicado, no es algo fuera de otro mundo, es otra manera de vivir, ¿no? Una manera de vivir sana, una manera de vivir
que tenemos un manual de vida, no es algo de que tengamos que buscar, no, el Señor nos dejó la Biblia, la palabra de Dios está en la Biblia. Y voy a compartir un versículo, dice en Romanos 12:10, es prácticamente también uno de los mandamientos del Señor, dice: amaos los unos con los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, compadeciéndonos los unos de los otros. El amor, ¿no? Siempre el amor allí. Y en Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que quiere decir este versículo es que nosotros escuchamos y si no hacemos lo que le estamos leyendo, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque estamos leyendo lo que el Señor nos manda a hacer. Entonces, en lo que nos manda el Señor es eso, a seguir su manual de vida y no solamente a leerla, sino también a practicarla, ¿sí? Es como cuando tu médico, yo lo decía antes, te manda una dieta, ¿sí? Una cosa es tenerla allí escrita y otra cosa es hacerla. Entonces, podemos saber la dieta, pero si no la practicamos no nos va a ser efectivo. Entonces, nuestra vida cristiana, lo que nos define a nosotros es cómo somos nosotros con el mundo en general, cómo somos compasivos, somos amorosos, somos tiernos, cómo respondemos, cómo tratamos a los demás, ¿no? Es más, como decía, es también un mandamiento, ¿no? Y ese mandamiento el Señor dice que amar a los demás como a nosotros mismos, ¿no? Es cierto que muchas personas tampoco se aman a sí mismas, pero la mayoría de las personas sí nos amamos, entonces nos pone ese pie, ¿no? De amar a los demás. Y el amor prácticamente es la base, ¿no? Es la base fundamental de algo que nos define a nosotros como cristianos y como personas en general. Porque lo que el Señor hizo en la cruz fue por amor, ¿no? Él dio su vida, Él tomó nuestro lugar allí por amor, no fue por amor a nosotros, para que nosotros no perdiéramos la vida, para que tuviéramos vida eterna, fue por amor. Entonces, ese ejemplo el Señor nos lo da, así que los animo a leer la palabra, a instruirse a través de la palabra y a través de ella empezar a caminar, a que esa palabra nos ayude a definirnos, a que no tengamos que decir soy cristiano, sino que alguien diga, no sé, tiene algo que, no sé, que parecía que es como cristiano. Recuerden que cuando a Jesús lo apresaron, que ya era el día cuando se lo llevaron, cuando Pedro lo negó, él lo negó, pero alguien le dijo, pero es que tú eres de ellos, porque tú hablas como ellos. A Pedro, lo definía algo, su manera de hablar era distinta, era esa manera de hablar de Jesús. Entonces, aunque lo negó, él tenía eso, y eso es bueno que alguien diga, ay, tienes algo, no sé, de pronto, ¿será que eres cristiano o eres religioso? Lo que nos preguntan siempre, ¿eres religioso? Porque siempre nos preguntan como ese tipo de cosas cuando ven algo, ¿no? Diferente. Así que nada, los animo en el amor del Señor a buscar de su palabra, a leer y a pedirle sabiduría en oración. Que Dios los bendiga. Ya estaremos continuando. Tengo el tema de la adoración. Y prácticamente el tema de la adoración define, mejor dicho, todo lo que prácticamente el Señor quiere de nosotros. Así que ya nos vemos en otro video. Que Dios los bendiga.